En esta ocasión voy a realizar una reflexión a partir de un ensayo que escribí para la materia de Filosofía y Religión en la Historia del Pensamiento 2. Este ensayo se titula Crisis de sentido, experiencia religiosa y lo que es de valor como eje de la religión. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la religión, tratamos de entender su significado y sus usos, tan múltiples que nosotros podríamos llegar a entender que la religión tiene que ver con un volver a reafirmar contundentemente una revisión constante de lo que es de valor y una atadura o ligamiento a esto que se considera digno, conveniente, lo que sea apropiado al ser. La religión y su contenido es un eje a partir del cual opera el sentido. Lo que es importado desde lo otro, lo que nosotros nos apropiamos, y lo que es aportado desde sí mismo, lo que nos trasciende, convergen en lo que tiene mérito, en lo que nos incita a nosotros a buscar esa misma trascendencia, esa misma comunión, a partir de lo cual nosotros podemos llegar a sacralizar al mismo sujeto, pretendiendo que éste es enteramente lo que se dice que es. Aquí es cuando nosotros podemos preguntarnos si la palabra puede ordenar, si la gramática ordena las palabras, tendrá que ver que nosotros empleemos ciertos vocabularios, significados que afecten nuestra manera de interactuar con esto que es de valor. Nosotros establecemos un orden en torno a este axios, este eje, a partir de lo cual nosotros podemos dirigir las intenciones de nuestros actos y no nos quedamos solamente en el pensamiento, sino que este cambio se efectúa efectivamente. La teología puede ser examinada por la filosofía como una prueba de congruencia que supera al símbolo, al que se atribuye ciertos contenidos. Y entonces nosotros podríamos empezar a preguntarnos si más allá de estas palabras que se nos revelan, nosotros podríamos entender que esto es como una especie de conversación a través del paso del tiempo de los hombres. Nosotros hemos tratado continuamente de entender la dignidad propia, entender el mundo, entendernos a nosotros, quiénes estamos siendo y qué ha de ser. Y entonces hay cosas que rebasan la razón, o mediante la razón esas cosas que nos rebasan nosotros las podemos entender, conceptualizar. Sus símbolos son interpretados continuamente por cada uno de nosotros de manera distinta. Mediante un método prudente nosotros podríamos llegar a decir que no cualquier interpretación es válida, pero a su vez que solamente no hay una interpretación. Es imposible cuando nosotros estamos hablando que tengamos el sentido unívoco de la palabra. Cada uno de nosotros analógicamente se va a relacionar con lo que se está poniendo en juego. Y entonces, aquí es cuando nosotros vemos la importancia de residir en el cuidado que se promulga mediante las sociedades, ese cultivo de sí, esa cultura, lo que nos hace humanos. Pero entonces no hay que caer en cierto error, que es creer que esas representaciones son la mera realidad. Hay que ser críticos en ese aspecto y para eso a mí me gustaría empezar a tocar otra temática que es la de la salud mental y cómo sus concepciones se reproducen como discursos en las prácticas. No todo discurso es hablado. Los discursos son como autorizaciones o maneras de funcionar. Y entonces esto está intersectado por las atribuciones religiosas que hacemos en ese sentido a lo que es la salud mental, las cuales pueden limitar nuestra práctica y al mismo tiempo pueden permitir superar reducciones de lo que se es y de lo que se puede ser. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la salud mental, podríamos entender que aquí es muy importante los conceptos como sanidad,
¿Qué es la sanidad? Se reduce a lo biológico, se reduce a lo emocional y lo mental, se reduce a lo espiritual como conjunto o trasciende y tiene que ver con estos horizontes culturales y religiosos. La salud mental está afectada constantemente por influencia de los imaginarios sociales, de las representaciones sociales a las cuales nosotros tenemos acceso. Y si no las cuestionamos, nosotros en el fondo tenemos perturbaciones o tenemos pruebas de que en realidad se puede llegar a una sanación más íntegra, por ejemplo. Aquí entra en juego lo que es el pecado, lo que es la sacralidad de lo que hago, la importancia, los valores, la dignidad. También entrará en juego lo que es el perdón y los mandatos que nosotros tenemos. De una manera un poco extraña e incluso simplista, si me lo puedo permitir, cuando nosotros desde la Iglesia Católica abordamos lo del pecado en sus tres condiciones, que sea materia grave, que sea consciente, que se tenga conocimiento de lo que se está haciendo y que sea un acto voluntario, nosotros a partir de ahí podríamos empezar a examinar, ¿no?, realmente dentro de todos nosotros qué es materia grave, qué es una falta realmente, cómo podemos conocer eso, conocemos la verdad, conocemos el bien y realmente nosotros tenemos libertad, libertad para decidir en cada momento cómo estar. ¿Cómo es que nosotros podemos dejarnos rebasar por lo trascendente? La identidad y el abordaje del sufrimiento están mediadas por estos horizontes de comprensión, que cuando entran en diálogo con múltiples elementos se puede discernir adecuadamente cómo afrontar las cuestiones que nos interpelan a buscar una explicación o cumplir una obligación. La religión señala lo que quedaba oculto, fuera de las convenciones que rechazan el misterio. La razón de la fe es abarcar lo que para la lógica es posible, pero inconcebible dentro de sus prácticas que destituyen las convicciones tradicionales. Y aquí es cuando entramos en otro punto. Vamos a empezar a hablar de las crisis de sentido y la experiencia religiosa. Una problemática importante a tratar es la crisis de sentido que se genera durante esta época postsecular, que al mismo tiempo permite una pluralidad de manifestaciones religiosas y al mismo tiempo se trata de privarles un acceso a las realidades de la cotidianidad. Y entonces en ese fenómeno, donde hay un continuo desbalance o una continua confusión, se van a poner en juego las definiciones de identidad que nosotros tengamos y se va a poner en juego los propios valores, lo que es de valor. Es un momento de decisión. La crisis es un momento de decisión donde hay una separación, donde se pierde lo que daba certeza y se prueba y se prueba y se prueba al experimentar una nueva certeza. Entonces nosotros podríamos empezar a hablar acerca de la actitud y la apertura hacia lo religioso. Y cuando el sentido para nosotros entra en crisis, nosotros podríamos decir que tomamos diferentes posicionamientos. Por un lado, podríamos estar con una actitud hacia lo religioso que sea negativa, cerrada en ese sentido, pero que esté abierta a la experiencia religiosa, que esté abierta a la espiritualidad como tal. A su vez, nosotros podríamos tener un momento donde no se tenga ninguna de las dos. No haya una actitud favorable ni tampoco una apertura. O puede que exista una actitud religiosa, ¿no? O sea, favorable, que las personas estén inscritas en algún grupo, que sean participantes, pero que en el fondo no tienen esa experiencia continua de lo trascendente. Y se puede encontrar momentos donde se puede dar ambas, una actitud y una apertura. Y entonces en cualquier posicionamiento en el que nos encontremos, nosotros vamos a encontrar un ciclo. En el posicionamiento actitudinal de compromiso y la apertura al encuentro se colocan diferentes disposiciones que van a estar conformadas por contextos entramados de significado
donde se atribuye valor y sentido. Y a partir de ahí podemos ampliar o reducir los horizontes de sentido que históricamente nosotros en nuestra propia vida, biografía, nosotros podríamos llegar a dar una respuesta, una continua respuesta. Cabe resaltar algo, y es que siempre se mantiene un compromiso hacia los valores, sea la postura que nosotros tomemos, cualquiera que sea la actitud. Y siempre existe una tendencia hacia el sentido, sea cual sea esta apertura a la experiencia. Aunque encontremos que el sufrimiento mismo o que el sinsentido nos van a perjudicar en esta experiencia, siempre hay una tendencia hacia ahí. Nosotros adjudicamos significado a partir de la actitud que tenemos hacia las proposiciones de valor y se produce ese significado a partir de la apertura a interactuar con el mundo. Entre la actitud y la apertura hacia el fenómeno religioso y sus experiencias se dan dinámicas recursivas, donde en cada momento se puede partir de un significado dado, que mediante las crisis se descoloca respecto a esa experiencia, y la actitud se readjudica al reencontrar un contexto de significado suficiente, primero justificándolo y permaneciendo en la justificación, y después cuestionándolo, reiniciando ese proceso. Entonces, a partir de ahí se puede dar una deliberación, una elección. En todo momento nos podemos encontrar en las diferentes posturas. Y a partir de ahí, nosotros, al cambiar la actitud, pero al tener apertura o que se cierre la apertura, cambiar la actitud y se da ambas, luego ninguna. En cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, nosotros siempre tendremos esta cuestión, ¿qué es de valor? Al final de cuentas, la religión vista por mí es eso, gira en torno al axios, a lo que es valioso. Cada posicionamiento desde donde se responde a la experiencia religiosa acota diferentes implicaciones, sin necesariamente reducir los demás posicionamientos como inválidos, pues son estadios presentes en la dinamización del existir que posibilitan estos horizontes de sentido. Independientemente de la actitud, la confesión religiosa que se tenga, o si no se tiene ninguna, nosotros constantemente estamos interpretando nuestra experiencia. Esto es como una especie de experimento. No siempre tenemos la misma actitud. Sin embargo, otras personas han tratado de poner en claro aquellas experiencias que para ellos deben de ser de valor. Y entonces aquí nos quedamos con una reflexión. ¿Qué es de valor para ti? ¿Qué es de valor para ti? ¿Cuántas veces nosotros, por pérdidas, porque no se cumple nuestra voluntad, porque simplemente estábamos entendiendo algo de manera incompleta, nos perdemos de interactuar con un rico entramado de significados que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestra sanidad? Que si se llegara a hacer operable estos conceptos y si las psicoterapias, por ejemplo, pudieran dialogar con la antropología cristiana o con las antropologías teológicas, y si tuvieran un fundamento filosófico claro, nosotros podríamos llegar a entender esto, ¿no? Un camino medio, que las crisis nos motivan, nos llevan a experimentar esta religión, no en el sentido que usualmente se le da, la religión donde nosotros vamos a revisarnos, conocernos a nosotros mismos y vamos a decidir una y otra vez.
que es digno, conveniente y apropiado al ser, a mi ser, al ser de los demás, al ser en general, al ser que yo entiendo como sustento de todo lo que hay y lo que habrá. Muchas gracias.